Mujeres. RCR presenta al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, con Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal. ¿Dónde están las mujeres de bien? ¿Dónde están esos hombres de fe? ¿Dónde están nuestros niños de amor que gritan y claman la verdad? ¿Quién para tantas balas el mal? ¿Quién para tanta arbitrariedad? ¿Quién para tanto odio y maldad? ¿Dónde están los soldados de paz? Por la vida doy la vida, por la paz doy amor, por respeto a la vida. Esta canción contra el terror, una canción contra el terror. De Foro Penal. Aquí se habla libertad, espacio que nos cede nuestra emisora amiga RCR 750 AM y que ustedes pueden disfrutar a través de su canal en vivo de YouTube y a través de rcr.tv. Programa que, bueno, todos los martes, todas las semanas, nosotros dedicamos precisamente a la consideración de temas que tienen que ver pues con los derechos humanos, con la situación de la represión en Venezuela. Les agradezco muchísimo entonces su atención, el estar aquí con nosotros, a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a nombre de Wilizar Calla en la producción general, de nuestra productora Caterina Manzano y, bueno, y de todo el equipo de RCR 750M que todos los martes, todas las semanas nos brinda pues esta oportunidad de compartir con ustedes temas de derechos humanos y también hablar un poco de cómo está la situación de la represión por motivos políticos en Venezuela. El programa de hoy va a ser quizás un poquito polémico, porque ayer se dio una situación muy interesante en la vecina nación de Colombia, en la que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo pues, de ese país decidió despenalizar el aborto hasta la semana 24 de gestación. Es decir, una mujer podría someterse a lo que se llama un IVE, una interrupción voluntaria del embarazo, no punible hasta la semana 24 de ese embarazo, ¿no? Bastante avanzado pues el proceso de embarazo. Esto ha sido pues criticado por algunas personas, celebrado por otras, y yo creo que es oportuno el momento entonces para hablar un poco de cuál es la situación de Venezuela y para entender un poco con objetividad pues cómo se maneja este tema del aborto, porque incluso algunas personas plantean que el aborto, es decir, la posibilidad, sobre todo en poder de la mujer, de interrumpir voluntariamente su embarazo, pues es parte de lo que es su derecho a la salud reproductiva, es parte pues de sus derechos humanos, mientras que por otro lado tenemos personas que se oponen drástica y radicalmente a la despenalización del aborto, proponen su castigo severo, pues interpretan que es un atentado contra la vida humana. Entonces, ahí están pues esas dos posturas, algunas de ellas ciertamente muy intransigentes, muy radicales, tanto en un lado como en el otro, que muchas veces nos impiden ver el tema con la objetividad del caso, ¿no? Y es por eso que vamos a dedicar el programa de hoy a ese tema, a esa consideración, ¿no? Básicamente para que sirva como pie de debate, ¿no? Porque luego vamos a ver cuál es la realidad de la situación en nuestro país desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista jurídico, y vamos a ver pues que todavía en nuestro país hay muchísima tela que cortar con este tema. Entonces, fíjense, ¿cuál es el supuesto? ¿Cuál es la hipótesis de la que vamos a partir? Bueno, la Corte Constitucional de Colombia, como ya les dije, despenalizó el aborto antes de la semana 24 de gestación. Es decir, si una mujer
está dentro de este periodo, en las primeras 24 semanas de gestación, y decide voluntariamente interrumpir su embarazo, no puede ser castigada penalmente, ¿no? Dice textualmente la sentencia: la conducta del aborto solo será punible cuando se realice después de la 24ª semana de gestación. Y en todo caso, ahí establece entonces unas excepciones. Este límite temporal no será aplicable a los 3 supuestos fijados en la sentencia C-355 del año 2006, que ya la vamos a comentar, ya vamos a ver cuáles son esos 3 supuestos. Entonces, esto ha generado, pues, particularmente en los movimientos feministas, pues mucho optimismo. Sería el tercer país de América Latina que da un paso firme hacia la despenalización del aborto, y esto, pues, como les digo, también ha generado del otro lado de la cerca, pues, muchísimas reacciones muy vehementes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Muy cuestionadoras. Ayer yo planteaba a través de mis redes sociales que quizás la manera de hacer este debate más fructífero, particularmente en Venezuela, es entender que ese debate se puede dar en 2 niveles distintos: en un nivel subjetivo y en un nivel objetivo. ¿A qué me refiero yo con esto? El nivel subjetivo, existe en una determinada sociedad en relación al aborto. Cabe preguntarse si esas normas están funcionando o no, es decir, si están cumpliendo la función que se supone deberían cumplir dentro de esa sociedad. Cabe preguntarse si esas normas desconocen o no los derechos a la propia determinación y a la salud reproductiva de las mujeres, por ejemplo. Cabe preguntarse si en efecto esto está funcionando para algo o por el contrario está haciendo más daño que bien. Es decir, desde el punto de vista objetivo hay muchas cosas que preguntarse. Yo creo que el problema que hemos tenido a nivel mundial, pero particularmente en Venezuela, es que mezclamos las dos cosas. Mezclamos nuestra postura subjetiva, nuestra postura personal íntima con respecto a lo que creemos en relación al aborto, con lo que es la postura objetiva, con lo que pasa material y objetivamente en las normas de nuestro país. Y esto es un error. Y yo digo que esto es un error porque si tú te guías desde esa perspectiva, solamente vas a admitir 2 posturas. Una postura radical a favor del aborto en todos y cada uno de los casos y bajo todas y cada una de las circunstancias en las que se puede dar una situación que motive un aborto, y la otra postura es la de la negativa radical al aborto, ¿no? Yo creo que tenemos que desprendernos de esos 2 niveles, porque fíjense, si nosotros hacemos este análisis dual, podemos encontrar posiciones intermedias que nos permiten construir desde esas posiciones intermedias soluciones que efectivamente funcionen a nivel social. Por ejemplo, yo decía ayer, tú puedes desde el punto de vista subjetivo, estar de acuerdo con el aborto, pero a la vez, desde el punto de vista ya objetivo, legal, tú puedes decir, bueno, yo estoy de acuerdo con el aborto, pero sí creo que debe estar regulado legalmente. Sí creo que deben imponerse algunas limitaciones a esto, ¿no? Entonces, fíjense, esa es una postura intermedia entre los 2 extremos radicales. Otra postura perfectamente posible dentro de estos 2 extremos radicales: estar en desacuerdo en general con la práctica del aborto, porque, por ejemplo, tú eres pro vida y tú crees que la vida humana, tanto intrauterina como extrauterina, debe protegerse, pero a la vez puedes estar de acuerdo con la despenalización del aborto, porque como ciudadano consciente que eres, te das cuenta de que castigar a la mujer que aborta desde el punto de vista penal no ha resultado beneficioso absolutamente para nadie, y eso lo prueban, por ejemplo, las estadísticas sobre este tema. Entonces, yo creo que el primer paso a dar para comenzar esta discusión sobre el aborto es deslastrarnos de la carga subjetiva y focalizarnos más en lo objetivo. Esto no quiere decir, había ayer alguien que en las redes sociales me respondía, ya va, pero es que el derecho es moral. El derecho también tiene que seguir la moral. Y es cierto, el derecho tiene que tener una aspiración moral, pero moral y derecho son 2 cosas diferentes. Son órdenes de regulación de la conducta humana distintos, como lo es, por ejemplo, también la religión. Y cuando uno revisa la historia, históricamente se verifica, se da uno cuenta de que cuando se mezclan moral y derecho, religión y derecho, las cosas no salen bien. Y esto hay que decirlo con toda responsabilidad. Sin querer entrar en ese tema, fijémonos, por ejemplo, en el Medio Oriente, en esos estados teocráticos,
en los que la religión está íntimamente ligada al derecho a la cantidad de abusos que se producen, ¿no? Y estos abusos se producen básicamente porque lo que es moral o inmoral, lo que es bueno o malo desde el punto de vista religioso, es una consideración muy subjetiva, es una consideración muy individual. Y el derecho no se puede guiar por esas consideraciones netamente individuales, tiene que aspirar a algo más amplio, tiene que regular conductas sociales y colectivas, no solamente lo que a ti te parece que esté bien o lo que a ti te parezca que está mal. Entonces, yo creo que el primer paso para dar un debate serio sobre el aborto consiste en deslastrarse de la propia visión subjetiva para ver qué es lo que está pasando en la realidad, para ver lo que objetivamente está pasando, tanto en las normas como en la realidad. Y desde allí ver si de alguna manera revisamos las leyes que están vigentes, por ejemplo, en nuestro país con respecto al aborto, para una de dos, o hacerlas más efectivas, o sencillamente darnos cuenta de que no están funcionando, no están sirviendo para el propósito para el que fueron creadas, y entonces desde allí plantear alternativas distintas. Pero si nos centramos en creer que el que está a favor del aborto es un tipo malo o una mujer mala, o el que está en contra del aborto es un tipo malo o una mujer mala, estamos mal, porque desde allí no vamos a construir absolutamente nada. Dicho esto, entonces, sentando pues esta primera base, vamos a tratar de deslastrarnos un poco de esa carga subjetiva, ¿ok? Porque, por ejemplo, yo les hablo a título personal, yo creo que a nadie le gusta, pero es mi percepción personal, subjetiva, íntima, que una mujer aborte, ¿ok? A nadie le gusta. Todos conocemos, y yo estoy absolutamente de que todos conocemos a alguna persona que se ha sometido a un proceso de interrupción voluntaria de su embarazo, una mujer que se ha sometido a un proceso de interrupción voluntaria del embarazo. Y este no es un proceso agradable, ni es algo que deba ser celebrado, ni mucho menos, ¿no? Pero esa es mi postura subjetiva personal, pero eso no tiene nada que ver con lo que es mi postura objetiva, ya como jurista, de cara a lo que dicen las normas en nuestro país, y sobre todo de cara a lo que es el respeto a los derechos humanos. Alguien me decía ayer, caramba, aquí estoy viendo a un defensor de derechos humanos defendiendo la despenalización del aborto, qué vergüenza. Y le dice, pero ya va, si una norma, por ejemplo, cualquiera que sea, impone una serie de restricciones a los derechos de las personas que van contra sus derechos humanos de una manera arbitraria, de una manera irresponsable, de una manera además que no es efectiva para proteger a la sociedad, yo como defensor de derechos humanos estoy plenamente capacitado y tengo el pleno derecho de oponerme a esa norma. Y eso no tiene nada que ver con mi condición ni de ser humano ni de representante de una ONG de derechos humanos, ¿no? Entonces, bueno, dicho todo esto, vamos a focalizarnos en lo que dijo la sentencia y por qué ha levantado pues tanto escándalo, ¿no? Primero dice, el aborto no se penaliza, la interrupción, ya no lo llaman aborto porque se considera peyorativo, ahora se habla interrupción voluntaria del embarazo, IVE por sus siglas en español. Se puede dar perfectamente sin que sea posible, es decir, sin que a la persona se la pueda castigar penalmente antes de la semana 24 del embarazo. Eso es lo que dice la sentencia. Y luego dice, después si es punible, después sí se puede castigar, es decir, no despenaliza completamente el aborto, pero sí y solo sí no se producen algunas de las excepciones que están previstas en esa sentencia previa de las que les hablaba antes, que es del año 2006, la 355 de la misma Sala Constitucional del Tribunal Colombiano. ¿Cuáles son esas tres excepciones? Es decir, cuando después de la semana 24 tampoco se puede castigar a una persona si aborta, una mujer si aborta. La primera, cuando la continuación del embarazo suponga un peligro para la vida o la salud de la mujer. Certificado esto, eso sí, por un médico. Es decir, cuando el embarazo pone en riesgo la vida o la salud de la mujer, esto es lo que se denomina el aborto terapéutico, este embarazo es válido. Así se produce después de la semana 24 de gestación. Ese es el primer supuesto. El segundo supuesto, cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida. Esto sí, también certificado por un médico. Es decir, cuando el feto, el producto de la concepción humana, no va a sobrevivir de todas maneras, es perfectamente válido, si esto ha sido certificado por un médico, que la mujer se someta a una interrupción voluntaria de su embarazo, incluso si lo hace después de esa semana 24, de acuerdo a los criterios sentados en esa sentencia de la hermana República de Colombia.
Y en tercer lugar, y esto es importante, tampoco es punible el aborto, incluso si se hace después de esa semana 24 del embarazo, cuando el embarazo sea el resultado de una conducta debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, violaciones, actos de estupro, etc., abusivo, o de una inseminación artificial o transferencia de óvulos fecundados no consentidas o de un incesto. ¿Ok? Entonces, cuando el embarazo ha sido producto de un delito, de un incesto, por ejemplo, o de una violación o de un acto de estupro, aun cuando esa interrupción voluntaria del embarazo se produzca después de la semana 24, tampoco es punible. Cuando el embarazo se produce de una fecundación in vitro no consentida, ¿ok?, o cuando no ha mediado el consentimiento de la mujer para quedar embarazada a través de un método distinto del de la copulación, por ejemplo, tampoco es punible ese embarazo, incluso si se produce después de la semana 24 de gestación, ¿no? Aquí entonces, bueno, fíjense, esto da mucha tela que cortar, evidentemente para los proabortistas, para las personas que promueven y defienden el aborto como derecho de la mujer o la interrupción voluntaria del embarazo como el derecho de la mujer, es un avance porque les permite entonces a las mujeres válidamente y sin miedo a ser perseguidas abortar en todo caso y en cualquier circunstancia si este aborto se produce antes de la semana 24 de gestación. Y incluso después de esa semana 24 de gestación les permite también la sentencia de la Sala Constitucional colombiana abortar si se da alguno de estos tres supuestos. Los dos primeros tienen que estar médicamente comprobados, es decir, esto de que pueda poner en peligro la salud y la vida de la mujer. El segundo, que el feto sea inviable, es decir, sea un feto que no va a sobrevivir de todas maneras. Y en el tercer caso, ya aquí hay otras consideraciones que hacer, distintas de las netamente médicas, que es cuando el aborto se produce por un embarazo o se produce en un embarazo, mejor dicho, que es producto de la comisión de un crimen, de un delito contra esa mujer, o de algún procedimiento de inseminación no consentido por ella. ¿Okay? Esto es para velar por los derechos de la mujer a una sana reproducción, ¿no? Esto es lo que dice esta sentencia, bueno, que ha levantado tanto revuelo, porque, vuelvo y repito, pareciera ser que el tema está tan íntimamente ligado a consideraciones morales, éticas y religiosas que nos priva esto de la posibilidad de ver la situación con objetividad. Y yo digo esto porque, si bien, por ejemplo, uno puede ser, como lo soy yo, pro vida absolutamente, ¿okay? Aunque entiendo que el derecho a la vida incluso también tiene sus pequeños asteriscos que lo convierten en un derecho no absoluto. Por ejemplo, es legítimamente válido defenderse e incluso matar a la persona que te está buscando y legítimamente matar a ti. Eso es legítima defensa. Es decir, el derecho a la vida tampoco es tan absoluto como se pregona en algunos contextos. Incluso hay causales de justificación como el estado de necesidad que eventualmente permitirían atentar contra la vida de otros, pero en muy limitadas y muy excepcionales circunstancias, ¿no? A esto me refiero con lo que quiero decir con esto es que lo que se está tratando aquí es de poner en contraste las partes objetivas de lo que es el tema, de lo que es el debate, no las partes subjetivas, porque mezclar lo subjetivo, considerar que el que piensa distinto de mí, sea que yo tenga una postura u otra, es una persona mala, perversa, o que es contra la humanidad o contra el ser humano, es algo que verdaderamente no tiene ninguna cabida y además no nos lleva a ningún lado. Y yo hablaba de poner esto en contexto de la realidad porque quiero hablarles ya un poquito de cuál es el esquema de lo que tenemos nosotros en Venezuela. En Venezuela el aborto es punible, en Venezuela el aborto se castiga. De hecho, la única excepción que existe en nuestro Código Penal para el castigo del aborto es el que se denomina el aborto terapéutico, está previsto en el artículo 433, en el último de sus párrafos del artículo 433 del Código Penal, que dice que no incurrirá en pena alguna el facultativo que provoque el aborto como medio indispensable para salvar la vida de la parturienta. Es decir, cuando está en peligro la vida de una mujer que va a dar a luz,
se permite entonces que se interrumpa la legislación venezolana. Y para responder esa pregunta, tenemos que hacernos una serie de planteamientos que son netamente objetivos. Y el primero de esos planteamientos netamente objetivos es este que ya acabo de responder. ¿Está castigado penalmente el aborto en Venezuela? Sí lo está. Hay de hecho diferentes modalidades de aborto que están castigadas en nuestro país. Y de hecho existen situaciones en las que el causar una lesión a una mujer que le produce o un parto prematuro o el adelanto de su parto, el parto prematuro o adelanto de su parto, o le produce el aborto, la interrupción de su embarazo, se castiga también como una lesión grave o gravísima según el caso. Es decir que en nuestra legislación no se protege a la vida humana intrauterina es un error. Ciertamente sí se protege. No se protege con la misma intensidad o con la misma fuerza con la que se protege la vida humana extrauterina. Ciertamente es así. Repito, cuestionar eso desde el punto de vista ético-moral en este caso no tiene mayor importancia, porque de lo que se trata es de ver si estas normas están sirviendo para algo o no. ¿Ok? Y ahí es donde voy al contraste con la realidad. Yo les decía hace unos breves minutos que yo creo que no existe ninguna persona adulta, por ejemplo, que no conozca o haya tenido información sobre un caso de una persona que se haya sometido voluntariamente a una interrupción de su embarazo. Esto quiere decir que el aborto o la interrupción voluntaria del embarazo es una realidad sociológica. Es algo que ocurre en nuestro país, más allá de lo que las leyes prohíban o dejen de prohibir. Y de hecho, cuando uno revisa, yo por ejemplo en mi historia como penalista, yo trabajé toda mi carrera en un tribunal penal y después, bueno, me he dedicado exclusivamente al ejercicio del derecho penal y a la defensa de los derechos humanos. Y yo he visto poquísimos procesos penales abiertos por un tema de aborto, por lo menos en los términos que está previsto en el Código Penal. Y normalmente cuando estas investigaciones se dan, no son solamente o principalmente, mejor dicho, contra las mujeres que se causan, que se procuran voluntariamente el aborto, sino se dan contra estos médicos, contra estas personas inescrupulosas que crean clínicas que se dedican exclusivamente a eso en la clandestinidad y en las que verdaderamente no se tiene mayor cuidado con la salud o la vida de las mujeres embarazadas. Y allí entonces se da un fenómeno que es muy peligroso, que es muy dañino, que es que como tiene que recurrirse a la clandestinidad, como esto opera básicamente en secreto porque está penalizado, a las mujeres se las expone a situaciones de riesgo y de peligro muy delicadas que a veces comprometen hasta su vida. Y entonces yo normalmente las investigaciones de aborto que he visto tienen que ver con eso, con sitios en los que esta conducta se desarrolla de manera clandestina y en los que se concluye normalmente la muerte de varias mujeres porque se realizan allí esos procedimientos sin seguir las reglas médicas básicas que se deben seguir. Como esto está prohibido y el aborto entonces está condenado, por decirlo de alguna manera, a la clandestinidad, a las mujeres se las obliga a recurrir a la informalidad, al secreto, a esa misma clandestinidad. Y eso las pone en peligro, Pero además hay una pregunta que hay que hacerse aquí, que es muy importante. Si el aborto o la interrupción voluntaria del embarazo sigue siendo una realidad sociológica y tenemos unas normas, por lo menos en el Código Penal venezolano, que lo castigan, la pregunta que nos tenemos que hacer o el cuestionamiento que nos tenemos que hacer es, ya va, pero estas normas están verdaderamente sirviendo para el control de esa realidad sociológica. Las mujeres están dejando de interrumpir su embarazo porque esté en una norma del Código Penal castigado el aborto como un delito. Evidentemente que no. Entonces, una primera conclusión que podemos sacar de allí, desde el punto de vista objetivo, es que más allá de que estas normas nos gusten o no, no están funcionando. No están funcionando. Y si no están funcionando, uno solamente puede hacer dos cosas con estas normas. O las reformas, que es lo que pretenden, por ejemplo, los que están contra el aborto, reformarlas e imponer penas mucho más graves, lo cual yo no sé sinceramente si vaya a terminar siendo peor como remedio que el mismo mal que se pretende conjurar. O las derogas y tratas de enfrentar esa relación, esa realidad,
sociológica desde otro punto de vista, porque además a este cóctel hay que sumarle otra cosa. Pareciera ser que es como un contrasentido que el Estado, que se supone que debe preparar y educar a su ciudadanía, que se supone que debe velar por la salud en todos sus niveles de su ciudadanía, este mismo Estado no se ocupe de la educación sexual de los niños, niñas y adolescentes, no promueven ellos el ejercicio sano, libre y respetuoso, tanto con sí mismo como con los demás, de una sexualidad adecuada. Pero entonces después, este mismo Estado que no cumple ese deber preventivo, castiga a quienes tienen un parto, tienen un embarazo no deseado y entonces se procuran un aborto. Ahí hay como un contrasentido. Si tú no cumples tu deber de prevención, de alguna manera hay una carga de responsabilidad tuya en lo que luego pasa. Entonces tú no puedes atribuirle eso que luego pasa única y exclusivamente al individuo. ¿Okay? Es decir, esa variable también está allí y hay que considerarla. También hay que considerar las variables culturales, religiosas, éticas, sociales de la sociedad, del colectivo en el que se están planteando estos temas, porque fíjense ustedes, si tú revisas nuestra Constitución en su artículo 76, tú te das cuenta de que por influencia precisamente de lo que es nuestra religión principal, que es la religión católica, a la que respeto por supuesto muchísimo, yo soy católico y respeto muchísimo a la religión católica, pero por influencia de esta religión católica se protege la vida humana intrauterina desde el mismo momento de la concepción. Y entonces eso nos lleva a preguntarnos cuál es ese momento de la concepción. Y desde el punto de vista científico hay varias posturas que se han manejado con respecto a esto. Por ejemplo, hay una postura que te dice, que es la más tradicional, ya superada, que es la postura, por cierto, que sostienen básicamente los movimientos religiosos, que es que la concepción se da en el momento en el que se da la animación, y pongo el énfasis en la M ahí en el medio, porque después viene otra teoría que es la de la anidación, que es con D, que es otra cosa. La animación es el momento en el cual el espermatozoide fecunda el óvulo y de acuerdo a la postura religiosa que ha sustentado, que ha defendido esta posición, es ahí en el momento en el que llega el alma a ese ser humano independiente y distinto de todos los demás. Entonces, le entra el alma, por decirlo de alguna manera, se anima, ¿okay? Por eso se llama la teoría de la animación, y es desde allí que entonces debe protegerse el derecho de esa entidad, ese óvulo fecundado, que ya es una entidad independiente de acuerdo a esta postura, es desde allí que se le debe proteger penalmente. El problema con esta postura es que entonces, si nosotros la analizamos en detalle, todos los métodos anticonceptivos posteriores a la fecundación del óvulo son prácticas abortivas. ¿Okay? Por ejemplo, las famosas píldoras del día después serían prácticas abortivas punibles. ¿Okay? E incluso esto desconocería que el hecho de que un óvulo sea fecundado no significa necesariamente desde el punto de vista médico que vaya a darse después un embarazo, porque después de ese contacto inicial entre el óvulo y el espermatozoide, ese óvulo fecundado tiene que anidarse en el útero. Entonces viene la segunda teoría que dice, bueno, no castiguemos ese primer momento en el que hay contacto del óvulo con el espermatozoide, castiguémoslo a partir del momento en el que ese óvulo fecundado se adhiere a las paredes del útero y entonces se vincula ya desde el punto de vista fisiológico y biológico con la madre. ¿Okay? Pero eso también trae otros problemas, porque tampoco eso implica que el embarazo va a llegar a buen término y no indaga sobre las causas del embarazo, que es lo que sí trata de manejar esta sentencia nueva que recurre a otra sentencia previa de la Sala Constitucional colombiana, porque todo este proceso puede darse perfectamente en un caso de una violación, por ejemplo. Entonces, eso genera pues también algunas preguntas de bioética muy interesantes, muy delicadas, ¿no? Tenemos que ir al corte, pero después vamos a seguir desarrollando cuáles son las teorías que se han elaborado sobre esto y después vamos a culminar analizando cuál es la postura venezolana y qué es lo que se puede hacer con el tema del aborto en Venezuela, por lo menos al día de hoy, y cuáles podrían ser unas propuestas para su análisis y su debate.
Ya nos retiramos, unos breves minuticos, en breve volvemos con más de Aquí se habla libertad. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. A continuación, titulares. Fundación Venezolana en Cúcuta, AFA Fundecut, informó este martes que unas 1,000 personas salen diariamente por la frontera de Venezuela, en su mayoría. Lo hacen por las trochas. El Estado Mérida registró este 22 de febrero segundo día de paro de transporte por falta de gasolina. El Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros informó que hasta la fecha los trabajadores venezolanos necesitan 307.87 salarios mínimos para comprar la canasta alimentaria familiar. Más allá de nuestras fronteras, Australia ordenó la salida inmediata de todos sus diplomáticos de Ucrania. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, abogó este 22 de febrero por políticas migratorias que garanticen la dignidad. Y en los deportes, el tenista español Rafael Nadal, ganador de 21 torneos Grand Slam, reaparecerá hoy contra el estadounidense Denis Kudla en el Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco. Hasta aquí los titulares de esta hora, les informó Helen Machado. Sigan con la programación de su RCR. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en
Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Hola, buenos días. Bueno, aquí estamos de regreso ya en esta segunda parte de Aquí se habla libertad. Les habla Gonzalo Iñob Santomé, director vicepresidente del Foro Penal, y estamos hablando de un tema polémico, un tema difícil, el tema del aborto, y empezamos a hablar de este tema por la sentencia que salió el día de ayer de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Colombia, en la que se despenaliza parcialmente, no se despenaliza totalmente, sino parcialmente el aborto. Por cierto, una de las cosas que llama la atención de esta sentencia es que la votación fue muy cerrada y los magistrados que votaron a favor, fíjense, fueron Alberto Rojas, a favor de despenalizar parcialmente el aborto. Alberto Rojas, Antonio José Lizarazo, José Fernando Reyes, Diana Fajardo y Julio Andrés Osa. Pero en contra estuvieron Cristina Pardo, Jorge Enrique Ibáñez, Paola Meneses y Gloria Ortiz. Es decir, hubo más mujeres en contra que mujeres a favor, y esto llama poderosamente la atención, es un dato interesante para ser analizado. Pero bueno, hablábamos del aborto y vamos a hablar del aborto en Venezuela sobre la base de esa sentencia, porque esto ha generado pues mucha discusión, ¿no? No quiero volver a decir pues lo que ya se dijo con respecto a no mezclar aquí la postura subjetiva con lo que objetivamente debe ser considerado, porque eso hace pues mucho más complejo que el debate sea fructífero. Y les estaba diciendo yo cuáles son las posturas que existen con respecto a cuándo debe comenzar la protección penal, si es que en todo caso debe haber una protección penal. Hay gente que dice que no, que el aborto no puede ser penalizado bajo ninguna circunstancia, que la interrupción voluntaria del embarazo no puede ser penalizado en ninguna circunstancia. Hay otros que dicen que sí, que tiene que ser penalizado con penas muy graves, muy fuertes, y hay otros que dicen que solamente puede ser penalizado en momentos o en casos muy específicos, que es un poco lo que recoge como punto intermedio esta sentencia reciente del día de ayer de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Colombia. Les decía yo entonces que hay una primera postura, la postura de que la protección comienza desde el momento de la animación, que es básicamente cuando el óvulo es fecundado por el espermatozoide, independientemente de que se haya establecido ya un vínculo fisiológico a través de la anidación en el útero de ese óvulo fecundado con la madre. Hay otros que dicen no, que la protección comienza desde el momento de la anidación, cuando ya ese óvulo se fija pues en el útero y comienza esa vinculación biológica, fisiológica con la madre. Y la tercera postura, que es la que me quedó en el tintero en el corte anterior, es la postura que habla de los plazos. Dice, bueno, ya va, no hablemos de esos momentos fisiológicos particulares, sino hablemos de unos plazos, ¿no? Hay quienes dicen que bueno, que lo que correspondería es decir que el producto de la concepción humana puede ser o que la concepción humana puede ser interrumpida a partir de las 12 semanas del embarazo, y dicen las 12 semanas del embarazo, ¿por qué? Porque desde el punto de vista médico, hasta esas 12 semanas ese producto de la concepción humana no puede ser llamado feto, sino se denomina embrión, que es distinto. Entonces dicen, bueno, cuando ese embrión ya pasa a ser un feto, ya no hay posibilidad de practicarse el aborto sin que eso sea punible. La sentencia de la Corte colombiana va más allá, no habla de 12 semanas, habla de un periodo de 6 meses, ¿no? De 24 semanas, ¿no? Lo cual también ha generado polémica, porque entonces ya no estás acabando con el producto de la concepción humana cuando es un simple embrión, sino ya estás teniendo la posibilidad de terminar tu embarazo si es un feto. E incluso te dice, y después de eso también lo puedes terminar, después de eso también lo puedes acabar. Porque si después de esas 24 semanas se da una de esas 3 excepciones que ya comentamos en el espacio pasado, pues también podrías válidamente someterte a una interrupción voluntaria de tu embarazo, ¿no? Entonces, ahí está básicamente lo que son las posturas que hay que ponderar aquí, ¿no? Las que se han debatido y discutido. La sentencia de la Corte Constitucional de Colombia seguía por entonces lo que sería una posición de plazos. Dice, bueno, hasta la semana 24. Hasta la semana 24, en cualquier caso, una mujer se puede someter a una interrupción voluntaria de su embarazo. Después de la semana 24, solo lo puede hacer sí y solo si se da alguna de esas 3 excepciones que ya comentamos. De manera que no se despenaliza el aborto, sino que se le despenaliza parcialmente en Colombia.
En Venezuela esa no es la situación. ¿Cuál es la situación en Venezuela? La situación en Venezuela es que tenemos un artículo del 76 de nuestra Carta Magna que dice que la vida humana, básicamente la maternidad y la paternidad se protegen desde el mismo momento de la concepción. Y ahí entonces habría que agarrar esa palabra concepción y ver qué contenido se le va a dar a esa palabra, que como ya vimos puede ser un contenido muy diverso dependiendo de la postura que tú tengas con respecto a ciertos y determinados temas. Pero más allá de eso, a partir del artículo 430 del Código Penal, está penado el aborto en Venezuela. En Venezuela el aborto está penado legalmente. De hecho, el artículo 430 habla del aborto provocado, dice: la mujer que intencionalmente abortare, valiéndose para ello de medios empleados por ella misma o por un tercero con su consentimiento, será castigada con prisión de 6 meses a 2 años. ¿Ok? Después se castiga al que le provoca con el consentimiento de la mujer su aborto, también se le castiga de 12 a 30 meses la pena, ¿no? Es el que procura el aborto, el que con el consentimiento de la mujer la hace abortar. Y así sucesivamente hay varias disposiciones que regulan el aborto hasta que llegamos al tema de lo que es la única excepción que permite nuestra legislación, que es el denominado aborto terapéutico, que es cuando el facultativo, el médico, solamente el médico estaría exento de esta responsabilidad, le provoca el aborto a una mujer como un medio indispensable para salvar la vida de la parturienta, es decir, de la mujer que ya está en proceso de parto. Como pueden ver, es una limitación muy estrecha, muy pequeña, y entonces esto nos lleva a concluir que en Venezuela el aborto está castigado, el aborto está penado, que ha sido objeto de cuestionamiento desde muchísimo tiempo. Esta disposición, por cierto, estas disposiciones están en Venezuela desde 1897 y se han mantenido más o menos estables en su redacción. Es decir, son disposiciones bastante antiguas, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, si esto es así, lo que tenemos que preguntarnos es, ya va, ¿estas normas penales están sirviendo de verdad para lo que se supone que deben servir? ¿Estas normas penales previenen el aborto? ¿Estas normas penales respetan los derechos de las mujeres a su salud reproductiva, a la decisión que ellas puedan tomar sobre reproducirse o no? Y una primera mirada hacia vuelo de pájaro pareciera ser que nos da una respuesta negativa. ¿Por qué? Porque el aborto se practica en Venezuela, más allá de lo que digan estas normas. El aborto es una realidad sociológica y cultural venezolana. ¿Qué quiere decir esto? Que las normas no están sirviendo para lo que se supone que deben servir. Pero más allá de eso, pareciera ser que estas normas castiguen a una mujer por decidir qué hacer libremente con su salud reproductiva. Y esto es contrario a los derechos humanos de las mujeres. ¿Okay? En consecuencia, pareciera ser que desde el punto de vista objetivo, más allá, repito, que desde el punto de vista subjetivo, te guste o no te guste que la gente aborte, te parezca bien o no te parezca bien que la gente aborte, más allá de ese punto de vista subjetivo, que no tiene nada que ver con esto que es objetivo, estas normas pareciera que no están sirviendo para lo que se supone que deben servir. Y tenemos un fenómeno social que está en escalada, que forzado como ha sido la clandestinidad por este castigo al que se le somete, está produciendo peligros gravísimos en la vida de las mujeres, que se tienen que someter incluso a procedimientos informales, que las hacen mucho más vulnerables y que en definitiva ponen más en peligro su vida que el hecho de permitirles a ellas someterse a un aborto desde el punto de vista legal y válido. Entonces, esa consideración yo la dejo sobre la mesa. Piénsenlo ustedes. ¿Vale la pena entonces tener estas disposiciones vigentes cuando verdaderamente no están cumpliendo la función que se supone que deberían cumplir y por el contrario están motivando violaciones graves a los derechos humanos de las mujeres y particularmente a su derecho a una salud reproductiva? Pareciera ser que esas preguntas tienen que ser respondidas para que desde el punto de vista objetivo este debate sea verdaderamente fructífero. En conclusión, en Venezuela el aborto se castiga todavía. Venezuela no es de los países que ha empezado a girar su timón hacia la despenalización del aborto. De hecho, la última reforma del Código Penal es del año 2005, lo que quiere decir que es algo desde el punto de vista legislativo, evidentemente más o menos reciente, que se haya mantenido esto así. Además, en concordancia con esa visión de la Constitución que dice que la maternidad se protege del mismo momento de la concepción, es decir, no hay plazos.
No es como lo establece la sentencia colombiana, que fija un término determinado y específico para que se pueda finalizar el embarazo sin que haya punibilidad. No, aquí no hay plazo. Aquí se dice desde el mismo momento de la concepción, y si tú abortas, salvo ese caso específico que está previsto un poquito más adelante, que es el aborto terapéutico, tú debes ser castigado. Esto, como les digo, ha desconocido que la norma no está funcionando para prevenir lo que se supone que debe prevenir, y además ha desconocido los derechos reproductivos de las mujeres. Y esto es algo que debe ser debatido, debe ser de alguna manera considerado con miras a una reforma del Código Penal o a la derogatoria plena de estas normas. Porque ciertamente, si una norma que se construye para proteger a la sociedad no está sirviendo para proteger a la sociedad, ni mucho menos para proteger a los más vulnerables dentro de la sociedad, esa norma no tiene sentido, no tiene ningún sentido y debe ser reformada o derogada. Ahí les dejo entonces esto para el debate, para su consideración. Yo les reitero, no es un tema netamente o solamente ético, es un tema objetivo, ¿verdad? No es un tema subjetivo solamente, es un tema objetivo, es un tema práctico. Hay que poner las cosas en perspectiva y deslastrarnos de esa visión que convierte al que no piensa como tú en un enemigo. Ayer una muchacha me decía, fíjense ustedes lo que me decía, el primer comentario que recibí ante estas mismas consideraciones que estoy haciendo con ustedes al día de hoy, fue: si usted no tiene útero, usted no tiene nada que decir. Y a mí me impresionó mucho, sobre todo ese comentario viniendo de una mujer, porque hasta hace muy poco, digamos el siglo XIX, el siglo XX, a las mujeres se les decía: si usted no tiene pene, usted no tiene derecho a opinar sobre política, por ejemplo, usted no tiene derecho a votar. Y esta mujer estaba haciendo exactamente lo mismo conmigo, pero en pleno siglo XXI, y en relación a un tema que para ella era medular, que era el aborto. Como usted no tiene útero, como usted no tiene vulva, usted no puede opinar sobre esto. Y esto es un absurdo. O sea, caer en esa discusión a ese nivel es francamente absurdo, porque no nos lleva a nada. Y recordemos que se supone que las normas nos deben llevar a solucionar los problemas, no a empeorarlos. Y ese es el pie de debate que dejo aquí ahora. No hay posiciones definitivas tomadas, sencillamente ahí les dejo estas ideas, porque el tema no es ni de lejos sencillo y tiene muchísimas aristas que hay que considerar. El padre Arturo Peraza me respondía y me decía: caramba, y los derechos del nasciturus, es decir, del que tiene derecho a nacer, eso no debe ser considerado. Bueno, sí, esa es otra de las aristas que hay que considerar. Otra persona me decía: ajá, y los derechos del señor que va a ser papá, porque no solo el derecho reproductivo de la mujer, es el derecho reproductivo del hombre. Esos derechos no deben ser considerados. Bueno, eso hay que ponerlo sobre la mesa. Yo no estoy diciendo si sí o si no, para que no me caigan encima. Lo que estoy diciendo es que eso hay que ponerlo sobre la mesa, porque hay que validar y estudiar todas y cada una de las posiciones para que lleguemos a un consenso que nos permita avanzar en este tema. Pero bueno, ya nos toca cerrar aquí. No quiero cerrar sin recordarles que en Venezuela todavía tenemos presos políticos, que tenemos una situación bien delicada con este tema de la represión por motivos políticos, y entonces cierro ya para despedirme con la máquina de la represión. La máquina de la represión. Al día de hoy en Venezuela contamos en el Foro Penal 238 presos políticos. De estos, 131 son mujeres, son militares, perdón, civiles son 107. Mujeres son 13, tenemos 13 mujeres presas por motivos políticos y hombres 225. Todavía es adolescente un muchacho que fue detenido ya hace varios años, arbitrariamente por motivos políticos. Tenemos un adolescente y de resto tenemos 237 adultos presos. Hasta el día de hoy se han producido, desde 2014 hasta acá, 15.755 arrestos por motivos políticos en el país. No podemos olvidarnos de estas personas, porque yo hablo de números, pero no son números, son seres humanos. Son seres humanos que además están rodeados de familias, de seres queridos, de amistades, de allegados, que están padeciendo con ellos esta misma situación de prisión arbitraria por motivos políticos. Nosotros en el Foro Penal no los olvidamos. Y bueno, ya con esto entonces despido el programa por el día de hoy. Le agradezco muchísimo a RCR 750 AM, RCR vivo por YouTube y RCR.tv por habernos dado esta oportunidad de hablar de este tema delicado. Escucho sus comentarios y si quieren que volvamos a hablar de este tema en otro programa, pues con muchísimo gusto lo volvemos a hacer. El punto es debatir, el punto es respetar las ideas de los demás, las posturas de los demás, para desde allí construir consenso. Porque si no hacemos eso, sencillamente nos estamos tirando piedras los unos a los otros, y yo no conozco sociedad
que haya evolucionado a punta de tirarse piedras los unos a los otros. Se despide de ustedes entonces con mucho cariño Gonzalo Iñigo Santomé, director vicepresidente de Foro Penal. Síganos en nuestras redes sociales @foropenal.com, tanto en Instagram como en Twitter, y visiten nuestra página web www.foropenal.com. Hasta luego, nos vemos la semana que viene. RCR presentó al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad.